Par Alfredo. Los ALF han sido inventados por Alfredo. Donc moi je ne suis qu'un suiveur. Je suis. Yo solamente soy un seguidor. La deuxième chose, c'est que le traitement, je ne voudrais pas qu'on ait l'idée que le traitement est un miracle. Y en segundo lugar, hay la idea de que el tratamiento es un milagro. On peut aider beaucoup d'enfants, c'est sûr. Se han utilizado muchísimos niños. Il y a des règles, mais il y a encore beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Hay reglas, pero hay muchísimas cosas que todavía no conocemos. Donc on doit considérer qu'on est au début de quelque chose. Entonces tenemos que tener en cuenta que estamos al principio de algo. Qui a beaucoup de futur. Que tiene mucho futuro. Mais on est encore au début quand même. Pero que todavía estamos en el principio. Voilà. Hola, buenas tardes. Yo soy terapeuta ocupacional y trabajo Aquí en italiano. al doctor Kercia. Sí. Yo trabajo la propiocepción a través de la teoría de la integración sensorial de Ginners. ¿La conocen? Sí, vale. Entonces nosotros trabajamos, hablaste de dispraxia, y nosotros trabajamos la dispraxia a través del enfoque de la teoría de integración sensorial. ¿Es más efectiva tu terapia? ¿Es más rápida? ¿O realmente porque...? Es que la dispraxia es un problema de planificación motriz, ¿me estás entendiendo? De ideación. Entonces, quería saber un poco la relación, o si pueden estar acompañadas las dos terapias, poder ir conjuntas. Si j'ai bien compris la question, la réponse, est-ce qu'une autre thérapie peut aider? La réponse est oui. Si he entendido bien, la respuesta es que si nuestra terapia puede ayudar, la respuesta es sí. Parce qu'il y a une collaboration entre la proprioception et les autres sens. Porque hay una colaboración entre la propiocepción y los otros sentidos. Il y a énormément de portes d'entrée sur la proprioception. Y hay muchísimas puertas de entrada hacia la propiocepción. Par exemple, la méthode Padovan. Por ejemplo, el método Padovan. La méthode qui agit sur les réflexes archaïques. El método que actúa sobre los reflejos arcaicos. La psychomotricité classique. La psicomotricidad clásica. Toutes ces techniques aident l'enfant. Todas esas técnicas ayudan al niño. Mais l'intérêt du traitement postural, Pero el interés del tratamiento postural c'est que l'enfant peut le faire seul. es que el niño puede hacerlo solo. Donc, il est plus facile Por lo tanto, es más fácil et il permet de sélectionner des thérapies complémentaires sans surcharger l'enfant. y permite seleccionar terapias complementarias sin sobrecargar al niño. C'est pourquoi dans le film, on insiste bien sur le fait Por eso en el vídeo se insiste que la thérapie proprioceptive ne remplace pas l'orthophonie, par exemple. en el hecho de que la terapia propioceptiva no sustituye a una terapia ortofónica, por ejemplo. Notre travail, c'est d'équilibrer parfaitement la proprioception, et on le sait avec le Maddox postural, c'est ce qu'on fait. El trabajo es equilibrar los valores posturales. Et à ce moment-là, toutes les autres thérapies sont beaucoup plus efficaces. Y las otras terapias así son mucho más eficaces. Et pour nous, la dyspraxie et la caricature du syndrome de déficience posturale, c'est la forme la plus pure. Para nosotros La dyspraxie est la forme la plus caractéristique, la plus pure es la forma más pura y más característica du syndrome de déficience posturale. del síndrome de deficiencia postural. Pues yo hablo alto, a mí me queda una duda y es que
Entonces, mi duda es, nosotros aquí siempre trabajamos la dislexia hasta ahora desde el campo educativo. Entonces, ahora nos habéis enseñado un nuevo sistema, digamos, ¿no? Una nueva perspectiva de la dislexia. Desde un campo clínico, desde la medicina. Entonces yo ahora me pregunto si realmente tenemos que dejar nosotros los educadores de tratar la dislexia para pasarlo a la medicina o no, o deberíamos trabajar conjuntamente. La réponse, si j'ai bien compris. Dans cette affaire, tout le monde doit travailler. Il faut que les En este parents, campo han trabajado todos. il faut que les parents comprennent ce que c'est que la dyslexie pour bien aider leur enfant. Los padres tienen que entender qué es la dislexia para ayudar bien a los niños. Il faut que le thérapeute, quel qu'il soit, nous ou d'autres, travaille bien. El terapeuta, sea quien sea, nosotros o otros, trabaje bien. Et il faut que le système scolaire s'adapte à l'enfant et non pas l'inverse. Y el sistema escolar se tiene que adaptar al niño, no al contrario. S'il y a une de ces étapes qui n'est pas bien, Si alguna de estas etapas no está bien, ça ne fonctionnera pas. entonces ya no va a funcionar. C'est toute la difficulté du traitement, c'est que ça demande la bonne volonté de beaucoup de personnes. Más que la dificultad del tratamiento es la voluntad de todas las personas que están involucradas. On va donner un exemple. Por ejemplo, L'enfant porte des prismes un niño que lleva gafas, lleva prismas et il n'a pas de correction optique, donc il voit très bien. y no tiene una corrección óptica, ve muy bien. Si la maîtresse, si l'institutrice, si l'enseignant n'impose pas le port de lunettes permanent, c'est fini. Si l'enseignant dit les lunettes, c'est pas intéressant, c'est fini. L'enfant ne peut pas il voit même son lunette. Vale, el niño lleva gafas, necesita las gafas para ver bien. En el momento en que la profesora dice que no tiene que ponerse gafas, que no están bien las gafas, el niño va a dejar de usarlas. Et le traitement demande plusieurs années pour remettre l'enfant à niveau. El tratamiento necesita varios años. Donc pendant tout ce temps, il est très impératif que la pédagogie suive. Entonces la pedagogía tiene que seguir todo ese tiempo. Donc c'est vrai que nous sommes à la limite de la médecine et de la rééducation. Entonces está en un límite entre medicina y educación. Le syndrome de déficience posturale n'est pas une maladie, El síndrome de deficiencia postural no es una enfermedad, c'est une dysfonction. es una disfunción. Est-ce que j'ai répondu? ¿He contestado? No te preocupes, puedo hablar sin micrófono. Son dos cuestiones. Una, me gustaría saber la periodicidad con la que planteáis a la familia las sesiones, cuántas veces a la semana o al mes, cuánto tiempo de duración. Non, l'enfant est venu à un examen, El niño viene a que se le haga un examen, il sort avec un traitement, sale con un tratamiento, l'examen dure 1 heure environ, la consulta dura una hora más o menos. l'enfant est revu 3 mois après, l'enfant est revu en consultation. Se le revisa un mes después, tres meses después, 9 mois après, 9 meses después, puis une fois par an pendant después una vez al año, 3 ou 4 ans. durante 3 o 4 años. Et s'il ne va pas bien, il téléphone et on le voit. Y si no va bien, llama por teléfono y se le vuelve a ver. Mais un enfant qui va bien ne nous intéresse pas. Pero un niño que va bien no nos interesa. Il reste chez lui et il fait son traitement. Se queda en casa y hace su tratamiento. Donc au moment de la mise en route du traitement, au moment Por lo tanto, en el momento de la revisión del tratamiento, il y a toute une phase d'éducation des parents pour leur expliquer le traitement et qu'ils contrôlent le traitement. C'est pas compliqué. hay una fase de educación de los padres para ver que están llevando bien el tratamiento, pero no es nada complicado.
Il y avait une deuxième question. La segunda pregunta. La segunda pregunta es, aquí, en la zona donde estamos, ¿a qué centros pueden acudir las familias para encontrar profesionales como vosotros? Y económicamente, ¿qué supone esta terapia aproximadamente para las familias? Alors le tarif, je peux vous le donner chez moi. En su caso, La première consultation, le patient paye 150 €. en la primera consulta el paciente 150. paga 150 euros. La Ensuite, primera consulta. ensuite, il va payer 80 € Y después 80 euros par consultation. por consulta. Donc, il y a le prix des lunettes. El precio de las gafas, Je ne sais pas comment c'est ici. C'est 30 € de plus par verre, environ, les prismes. no sé aquí, pero bueno, unos 30 euros, En France, une paire de semelles coûte 100 €. 100 euros en Francia, Vale. unas gafas. Les semelles. Ah, perdón, las plantillas. Donc l'argent n'est jamais ou rarement une limite à ce traitement. Ce n'est pas le problème. El dinero no suele ser una limitación para estos tratamientos, no suele ser el problema. La difficulté est d'obtenir de l'enfant qui porte constamment ses lunettes, ses semelles, Lo difícil es conseguir que el niño lleve de forma constante esas gafas o esas plantillas et qu'il fasse régulièrement les exercices. y que haga de forma regular sus ejercicios. Sí, mira, que ya no le pudiste traducir la primera parte de esta pregunta, que era en este lugar donde nosotros estamos, ¿a dónde podemos acudir? En ce moment, nous sommes en train de faire la formation, mais Manuel déjà connaît. En este momento estamos haciendo un curso de formación, pero Manuel ya conoce cómo funciona. Et si on est venu aujourd'hui, c'est pour faire une formation pour les professionnels. Y si él ha venido hoy con nosotros es para participar en esa formación con los profesionales. Et surtout pas la publicité. Y nada de publicidad. Les professionnels qui s'occupent des enfants dyslexiques Los profesionales que se ocupan de los niños disléxicos ne peuvent pas être motivés par l'argent, c'est impossible. no pueden estar motivados por el dinero, es imposible. Ce sont des enfants qui demandent beaucoup d'attention, beaucoup de temps, Son niños que requieren mucho tiempo y atención. et les réglages que l'on fait sont extrêmement précis, et on ne peut pas aller vite. On ne peut pas aller vite, on ne peut pas faire vite. Y son tratamientos que no se pueden hacer rápido, que son muy precisos. ¿Existe una edad límite para hacer el tratamiento? Hasta... C'est une question difficile. Una pregunta difícil. Notre fils a été traité par le docteur Da Silva, il avait 17 ans. Su hijo fue tratado por el doctor Da Silva con 17 años. On traite maintenant des enfants qui sont des frères et des sœurs de dyslexiques traités, Hay hermanos y hermanas de disléxicos que han sido tratados, qui ont 5 ans ou 6 ans, que tienen 5 o 6 años, et dont on peut déjà voir qu'ils ont un SDP. y se puede ver ya que tienen el síndrome. Et la maîtresse signale déjà que l'enfant a des difficultés graphiques ou d'attention. Y la profe es capaz de decir ya que tiene problemas de atención.